Nunca imaginé que un perro pudiera cambiar mi vida para siempre. Hola, me llamo Elena, tengo 28 años. Siempre he sido una mujer de ciudad, amante del orden y la limpieza, con un gusto muy marcado por la estética pulcra y minimalista. Vivía en Zaragoza, rodeada de mi rutina profesional y social, sin entender demasiado la pasión que algunas amigas tenían por sus mascotas, esos perros que lamían sus caras o dormían en sus camas. Para mí, el olor de la casa debía ser a sándalo y vainilla, no a pelo mojado. Y mi ropa, siempre impecable, sin una mota ni un pelo. Todo cambió una fría tarde de otoño cuando conocí a Javier, un hombre que vivía en un pequeño pueblo de La Rioja, en una casa rodeada de viñedos y naturaleza salvaje. Javier no era como los hombres que había conocido en la ciudad, tenía esa fuerza tranquila, una aura primitiva que me desconcertaba y atraía al mismo tiempo. Nos conocimos en un congreso sobre innovación empresarial en Logroño. Él llegó con una camisa de franela y botas de cuero gastadas, nada que ver con los trajes impecables y portátiles ultramodernos que yo solía ver. Su mirada tenía algo imponente, casi ancestral, y su voz profunda hacía que mi corazón latiera más rápido sin entender bien por qué. Cuando me invitó a pasar un fin de semana en su casa, acepté con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Quería sorprenderlo, mostrarle que yo también podía ser parte de su mundo, aunque fuera por un momento. Elegí un vestido de punto ajustado color crema que abrazaba mis curvas, dejando al descubierto mis clavículas, mi pequeño fetiche secreto. Me puse unas botas altas de piel marrón, suaves, que hacían un ligero crujido al andar y me daban una seguridad que no sentía a menudo. En el tobillo, escondí una pulsera fina de oro, un detalle íntimo que solo yo conocía. Al llegar a su casa, rodeada de un alto muro de piedra cubierto de yedra, escuché un gruñido profundo que vibró bajo mis pies. No te asustes, es Trueno, sonrió Javier mientras abría la verja. Trueno, su perro, era más que un animal, era un gigante de músculos y pelo áspero, color arena, con una cabeza enorme y orejas cortadas que le daban un aspecto de guerrero. Me quedé paralizada. Mi vestido y mis botas parecían insignificantes frente a esa masa imponente. Javier se acercó a Trueno y acarició su melena con ternura, como si fuera un peluche. El perro cerró los ojos de placer, dejando caer un hilo de saliva. Ven, Elena, tienes que conocerlo, me invitó. Di un paso inseguro y Trueno me olfateó con intensidad. Su mirada era dura pero sin agresividad, como si evaluara quién era yo y qué representaba. Sentí su aliento caliente a pocos centímetros de mis rodillas y una mezcla de miedo y fascinación brotó en mi interior. Nunca había sentido algo así. La casa de Javier era una extensión de su persona, madera oscura, piedra natural y ausencia de ornamentos superfluos. Mientras él preparaba la comida, prometiéndome su famoso adobo para el asado, me cambié en la habitación. Quité el vestido de punto y me puse una camisa larga de satén azul oscuro que acariciaba mi piel con cada movimiento, fresca y sedosa, casi como una segunda piel. Solté el cabello y decidí quedarme descalza, sintiendo la alfombra mullida bajo mis pies y la libertad de ser vulnerable. Cuando bajé a la sala, Trueno estaba allí, en el suelo, sobre una enorme piel de animal, ocupando casi media habitación. Al escucharme, levantó la cabeza, sus uñas resonaron en el suelo de madera como un eco en mi pecho. Se levantó y se acercó lentamente, olfateándome de nuevo con intensidad. Me senté en el sofá, intentando ocupar el menor espacio posible, mientras él posaba su enorme pata sobre mi rodilla, aplicando un peso que me dejó sin aliento. Javier apareció detrás de mí, con una sonrisa satisfecha, diciendo, parece que ya te ha aceptado. Intenté apartar la pata, pero Trueno emitió un gruñido bajo, advirtiéndome que no me moviera. No te deja ir, dije con voz temblorosa. Javier se rió y se sentó a mi lado, acariciando la poderosa garganta del perro. Aquí, si Trueno decide que te quedas, es que te quedas. De repente, la luz parpadeó y se apagó. Afuera, el viento aullaba entre los viñedos, y la oscuridad envolvía la casa. Trueno apoyó su cabeza todavía más cerca de mí, bloqueando cualquier escape. La noche apenas comenzaba y yo ya sentía que nada volvería a ser igual. La oscuridad en la casa era densa, casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso, envolviéndonos en un abrazo inquietante.
Solo las brasas del hogar lanzaban una luz tenue y oscilante, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra y madera. Sentada en el sofá, sentía la presencia imponente de Trueno a mis pies. Su respiración profunda y constante marcaba un ritmo casi hipnótico que, en lugar de tranquilizarme, aumentaba el nudo en mi estómago. Su pelaje áspero rozaba mi tobillo desnudo, creando un contraste extraño con la suavidad del satén de mi camisa. Era un contacto primitivo, casi eléctrico, que hacía que mi piel se erizara y mi mente se confundiera entre el deseo y el miedo. Javier se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros se rozaban, y su olor a tabaco, cuero y un perfume masculino intenso me envolvió como un manto protector y a la vez provocador. Su mano, grande y áspera, se deslizó desde la nuca de Trueno hasta mi muslo, bajo la tela fría del satén. Sentí su toque firme y seguro, un recordatorio de que no estaba sola en aquella casa extraña y en aquella noche imprevista. Intenté apartar la mano, pero su mirada profunda y penetrante me detuvo. «¿Tienes frío?», susurró con voz grave, casi ronca, mientras su mano se movía lentamente hacia arriba, acariciando con delicadeza la piel apenas cubierta por la tela. Mi respiración se aceleró, y por un momento olvidé el miedo que me había acompañado desde que crucé el umbral de aquella casa. Trueno, como si comprendiera la tensión que flotaba en el aire, emitió un sonido gutural, algo entre un ronroneo y un gruñido de aprobación. Su cabeza descansaba ahora sobre mis piernas, y sentí como su calor me envolvía, como si quisiera protegerme de todo lo que el mundo exterior pudiera amenazar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el perro levantó la cabeza de un salto y sus orejas se tensaron hacia el pasillo oscuro que conducía a la entrada de la casa. Un gruñido profundo y amenazante escapó de su garganta, reverberando en las paredes y haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. Javier se puso de pie en un movimiento rápido, casi instintivo, cambiando de expresión. Su rostro, antes relajado y casi seductor, se tornó duro y vigilante. «Quédate aquí», ordenó con voz firme mientras tomaba una linterna del mueble junto a la chimenea y se dirigía hacia el pasillo. Trueno se levantó al instante, siguiendo a Javier con pasos pesados, sus garras resonando sobre el suelo de madera. Yo me quedé inmóvil, con las manos apretando el satén de mi camisa, atrapada entre el deseo de correr hacia ellos y el miedo paralizante que me anclaba al sofá. La oscuridad parecía crecer a mi alrededor, acentuando cada pequeño ruido, el crujido de la madera, el susurro del viento colándose por las rendijas, el latido ensordecedor de mi corazón. Mientras Javier avanzaba por el pasillo, sus pasos silenciados por la mirada penetrante de Trueno, yo me sentí más vulnerable que nunca, una mujer desprotegida en un mundo que de repente parecía hostil y lleno de secretos. ¿Quién estaba allí afuera? ¿Qué querían? La pregunta me rondaba la cabeza, sin respuesta, mientras escuchaba el eco de un gruñido lejano y el roce de las patas pesadas a mi lado. La atmósfera estaba cargada de una tensión que parecía a punto de estallar en cualquier momento, una mezcla de peligro latente y una extraña atracción hacia lo desconocido que me mantenía en vilo. En ese instante, comprendí que esa noche no solo enfrentaría mis miedos, sino que también descubriría hasta dónde podía llegar la fuerza de un hombre, un perro y una mujer atrapados en un lugar donde la realidad y la incertidumbre se entrelazaban de manera inseparable. Y yo, Elena, estaba en el centro de todo. Mientras Javier avanzaba por el pasillo con Trueno a su lado, la casa parecía transformarse en un escenario de suspense que había cobrado vida propia. Las sombras se estiraban como dedos, y el silencio solo era roto por el leve crujido de sus pasos y el ronroneo bajo y amenazante del perro. Yo permanecía en el salón, con el cuerpo tenso, agarrando el borde del sofá como si fuera mi única tabla de salvación. La camisa de satén, que hasta hacía poco había sido un símbolo de elegancia y sensualidad, ahora se sentía como una frágil armadura que apenas podía contener la oleada de nervios y adrenalina que me recorría. Intentaba calmar mi respiración, pero el miedo se colaba sin permiso en cada rincón de mi ser. Me preguntaba qué podía estar acechando en la oscuridad de esa casa en medio de La Rioja, tan lejos del bullicio de Zaragoza. Javier siempre había sido un enigma para mí, un hombre de pocas palabras y acciones contundentes, acostumbrado a vivir en un mundo donde la naturaleza y lo salvaje dominaban. Pero ahora lo veía con otros ojos, y aunque el peligro me aterraba, también sentía una extraña fascinación por esa mezcla de vulnerabilidad y poder que emanaba de él. De repente, un ruido seco llegó desde la entrada, seguido de un golpe metálico que hizo vibrar las paredes.
Mi corazón dio un vuelco y, sin pensar, me levanté del sofá con cautela. Caminé hacia la puerta del pasillo, tratando de escuchar algo más, pero solo el eco de mis propios pasos me respondió. La linterna de Javier ya no iluminaba, y solo el reflejo tenue de las brasas del fuego proyectaba sombras inquietantes en el suelo. Me acerqué lentamente al descansillo, con la piel de gallina y el pulso acelerado, y fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible que parecía venir de la ventana del salón. Me giré bruscamente hacia la ventana y vi, a través del cristal empañado, el reflejo fugaz de una figura que se desvanecía entre la maleza del jardín. Mi mente se bloqueó por un instante mientras un escalofrío recorría mi espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y qué quería? La sensación de ser observada aumentó hasta volverse insoportable. Cerré las cortinas de golpe, tratando de borrar esa imagen de mi memoria, pero la intranquilidad no me abandonaba. En ese momento, Javier regresó, con el rostro serio y la linterna en alto. Trueno estaba a su lado, alerta y tenso, con el pelo erizado en la nuca. No hay nadie dentro, dijo con voz grave, pero alguien estuvo merodeando por la casa. Me miró fijamente, y en sus ojos pude ver una mezcla de preocupación y algo más profundo, como si llevara cargando un secreto que ahora estaba a punto de revelarse. Se acercó y me tomó de la mano, apretándola con fuerza, como queriendo transmitirme seguridad. Aquí estarás a salvo, murmuró, aunque esta noche no será fácil. Volvimos al salón, pero la atmósfera había cambiado para siempre. Trueno se acomodó a mis pies, vigilante, y Javier encendió unas velas que proyectaban una luz cálida y temblorosa. El aire se impregnó de un aroma a madera quemada y tierra mojada, mientras la noche seguía su curso, cargada de misterio y promesas ocultas. Yo sabía que, a partir de ese momento, mi vida en Zaragoza, con sus certezas y comodidades, quedaba atrás. Aquí, en aquella casa entre viñedos y sombras, comenzaba un capítulo donde el peligro, la pasión y lo desconocido se entrelazaban con una intensidad que aún no podía comprender, pero que me atrapaba irremediablemente. Desde el primer momento en que crucé el umbral de aquella casa en La Rioja, supe que estaba entrando en un mundo muy diferente al que conocía. Javier me había prometido un fin de semana tranquilo, alejado del ruido de Zaragoza, pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. El silencio profundo de la noche era interrumpido solo por el suave crepitar de la chimenea y la respiración pesada de Trueno, que seguía recostado a mis pies con la cabeza apoyada sobre mis muslos. La atmósfera estaba cargada, como si algo invisible estuviera al acecho, observándonos desde la oscuridad. Javier se movía por la cocina, preparando la cena con una tranquilidad que me resultaba a la vez reconfortante y desconcertante. Su presencia irradiaba una fuerza sólida, casi tangible, que me hacía sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. Mientras él mezclaba los ingredientes de su marinada secreta para el asado, yo me senté en el sofá, envuelta en la camisa de satén que ahora parecía mi segunda piel. La tela fría acariciaba mis brazos desnudos, y sentía cada pequeño roce con una intensidad que me sorprendía. Mis pensamientos divagaban, atrapados entre la extraña sensación de seguridad que me brindaba Javier y la imponente figura de Trueno, cuyo cuerpo musculoso parecía absorber toda la energía de la habitación. La noche avanzaba y, aunque la oscuridad seguía reinando fuera, dentro de la casa se sentía un calor diferente, una mezcla de deseo y tensión que se colaba en cada rincón. Javier se acercó a mí con una copa de vino tinto, cuyos aromas intensos y afrutados parecían encender algo dentro de mí. Sus dedos rozaron mi mano al entregármela, y sentí un estremecimiento que recorrió mi columna. Miré sus ojos, oscuros y profundos, y en ellos vi un fuego que coincidía con el de mi propio interior. De repente, sin previo aviso, la luz parpadeó y se apagó, sumergiéndonos en una penumbra casi absoluta. El único sonido fue el de Trueno levantándose de un salto, sus orejas alertas y sus ojos brillando intensamente en la oscuridad. Javier encendió una linterna con rapidez, iluminando el salón con un haz de luz que parecía cortar la negrura. Caminó hacia la ventana y miró hacia el exterior con el ceño fruncido, como si buscara algo que sus ojos no podían alcanzar. Sentí como la tensión en el aire se hacía más densa, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no está bien, dijo con voz baja, casi un susurro. Alguien estuvo aquí esta noche. Me acerqué a él, buscando refugio en su calor, mientras Trueno gruñía suavemente, vigilando cada sombra que se movía fuera de nuestro alcance.
No pude evitar temblar, pero también sentí una extraña excitación, la mezcla de miedo y atracción que siempre me había parecido peligrosa pero irresistible. Javier me tomó de la cintura y me acercó a él, sus labios rozando mi cuello con una caricia que me hizo cerrar los ojos y olvidarme por un momento del peligro que acechaba fuera. Pero la realidad volvió rápidamente cuando escuchamos un ruido sordo en la puerta principal, como si alguien intentara forzarla. Trueno se puso en guardia, ladrando con fuerza, mientras Javier se dirigía hacia la entrada con la linterna en mano y una expresión decidida. Me quedé atrás, paralizada y observando cómo la sombra de Javier se alargaba en el pasillo, enfrentándose a lo desconocido. Su figura, iluminada por la tenue luz, parecía la de un guerrero preparado para defender lo que más quería. En ese instante, supe que no solo estaba enfrentando a un intruso, sino que también estaba protegiendo algo más profundo, a mí. Y aunque el miedo seguía presente, algo en mí empezaba a cambiar, despertando un deseo de pertenecer a ese mundo salvaje y oscuro que Javier y Trueno encarnaban. La puerta principal vibró con un golpe seco que retumbó en toda la casa, haciéndome saltar del sofá. Trueno, ya en pie, lanzó un ladrido profundo y amenazante, su cuerpo tenso y poderoso preparado para la acción. Javier avanzó hacia la entrada con paso firme, sujetando la linterna en una mano y con la otra libre, lista para cualquier eventualidad. Sentí como mi pecho se comprimía, el miedo mezclándose con una extraña excitación, la adrenalina recorriendo mis venas como un río desbocado. Desde mi posición en el salón, intenté controlar la respiración y calmar el temblor que recorría mis piernas. La camisa de satén que llevaba se había convertido en una segunda piel que apenas sentía, pero cada roce del tejido contra mi piel despertaba una sensibilidad nueva, como si mi cuerpo estuviera alerta ante cualquier estímulo. Javier abrió la puerta lentamente, la luz de la linterna cortando la oscuridad del porche. Afuera, la noche estaba envuelta en una niebla espesa que hacía que cualquier figura se difuminara y se volviera fantasmagórica. Un grito ahogado resonó desde la oscuridad, seguido por el sonido apresurado de pasos que se alejaban entre la maleza. Javier dio un paso al frente, dejando la puerta entreabierta, mientras Trueno se lanzó hacia afuera con un rugido que parecía sacudir la tierra misma. Pude escuchar el ruido de cuerpos que caían y ramas que se rompían, el caos de una huida precipitada. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra. Javier volvió a entrar, con la respiración agitada, pero con una sonrisa satisfecha que no alcanzó a tranquilizarme del todo. No era nada, dijo con voz firme pero con un dejo de tensión. Solo unos intrusos que pensaron que podían aprovecharse de la oscuridad. Me acerqué a él, tomando su mano y sintiendo la fuerza de sus dedos apretando los míos con seguridad. Trueno regresó y se recostó a mis pies, aunque su cuerpo seguía rígido, preparado para cualquier amenaza. La noche continuó, pero la calma era solo una fachada. Cada sonido del viento, cada sombra que se movía, me hacía saltar y buscar la protección de Javier y Trueno. Me sentía atrapada en una mezcla de miedo y deseo, una lucha interna entre la razón y el instinto. La vulnerabilidad que sentía era nueva para mí, y al mismo tiempo, me descubría disfrutando de esa sensación de entrega, de ser protegida pero también de pertenecer a algo más salvaje y primitivo. Javier se sentó a mi lado, su mano aún sosteniendo la mía, y sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y algo que podría ser ternura. Me miró y susurró, «Aquí estás segura, Elena. Nada ni nadie te hará daño mientras yo y Trueno estemos aquí». Su voz era un refugio, un ancla en medio de la tormenta que se desataba fuera y dentro de mí. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese momento, permitiendo que la tensión se disipara, aunque sabía que la noche aún tenía sorpresas reservadas. Mientras el reloj avanzaba lentamente, comprendí que aquella casa, con sus maderas oscuras y sus sombras inquietantes, había dejado de ser un simple refugio para convertirse en un territorio sagrado donde se cruzaban el peligro, la pasión y la lealtad. Y yo, Elena, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque en medio de aquella oscuridad, había encontrado algo que nunca había esperado, la fuerza para entregarme a lo desconocido, al misterio y a la vida misma. Nunca imaginé que aquella noche podría cambiar tanto mi perspectiva sobre la vida, el miedo y la confianza. Mientras el reloj avanzaba lentamente, me quedé sentada en el sofá, con Trueno a mis pies y Javier a mi lado, sintiendo la vibración de su pulso contra mi mano.
La tensión de los momentos anteriores parecía disiparse, pero en mi mente seguían resonando las preguntas sin respuesta. ¿Por qué alguien querría acercarse a esa casa perdida entre viñedos? ¿Qué buscaban realmente? Y, lo más inquietante, ¿cómo había sabido Javier que algo estaba pasando? Me miré las manos, aún temblando levemente, y luego bajé la mirada hacia Trueno, cuya mirada penetrante parecía leer mis pensamientos. En ese instante, comprendí que aquel perro no era solo un guardián, sino un ser con una conexión profunda con Javier y con todo lo que aquella casa representaba. Su presencia era imponente, pero también protectora, como un escudo invisible que mantenía alejados los peligros del exterior. Y sin embargo, había algo salvaje en él, una fuerza primitiva que despertaba en mí una mezcla extraña de respeto y admiración. Javier rompió el silencio, su voz baja y cargada de emociones contenidas. Elena, no fue un simple intento de robo, dijo, con el ceño fruncido. Alguien nos está vigilando desde hace tiempo. No es la primera vez que intentan acercarse, pero esta vez fueron más atrevidos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento me invadió una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado. No era solo una cuestión de seguridad física, era como si un peligro invisible estuviera acechando cada rincón de mi vida. Intenté imaginar cómo podría haber evitado todo esto, cómo podría haber reaccionado de otra manera para protegerme mejor. Pero en el fondo sabía que la verdadera protección no venía solo de las cerraduras o de las armas, sino de la fuerza de quienes estaban a mi lado. Javier, con su mirada firme y su cuerpo preparado para la batalla, Trueno, con su presencia imponente y su instinto infalible. Juntos formaban un vínculo inquebrantable, y yo estaba justo en el centro de ese triángulo. De pronto, una idea irracional cruzó mi mente, ¿y si todo esto fuera una prueba? ¿Una forma de prepararme para algo mucho más grande? La sensación de estar atrapada entre dos mundos, mi vida ordenada en Zaragoza y esta realidad salvaje y peligrosa, me hacía sentir como una marioneta en manos de un destino impredecible. Pero también despertaba en mí una fuerza desconocida, un deseo ardiente de enfrentar lo desconocido y descubrir que había más allá del miedo. Mientras Javier me observaba, noté que sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y algo más profundo, como si él también estuviera luchando con sus propios demonios. En ese instante, sentí que no estaba sola, que aunque el mundo exterior fuera incierto y amenazante, dentro de aquella casa, entre las sombras y las llamas del fuego, había encontrado un refugio donde podía ser auténtica, vulnerable y, al mismo tiempo, fuerte. Sin embargo, la noche aún no había terminado. Algo en el aire me decía que lo peor estaba por venir, que las sombras que nos acechaban no se rendirían tan fácilmente. Y mientras me acurrucaba junto a Trueno, sintiendo el latido constante de su corazón, supe que aquella experiencia marcaría un antes y un después en mi vida. Porque a veces, solo cuando nos enfrentamos a la oscuridad más profunda, descubrimos la verdadera luz que llevamos dentro. Justo cuando creía que la noche había alcanzado su punto máximo de tensión, todo dio un giro inesperado. Javier permanecía sentado a mi lado, con la mirada fija en la ventana que daba al oscuro jardín, mientras Trueno seguía alerta a cada sonido. La atmósfera en la casa parecía cargada de una electricidad invisible, y yo sentía como cada fibra de mi cuerpo se tensaba, lista para lo que viniera. Pero entonces, un sonido sutil, apenas un susurro, captó nuestra atención, el timbre del teléfono, resonando en la penumbra del salón. Javier se levantó con rapidez, sus pasos resonando en el suelo de madera mientras se dirigía hacia el recibidor donde estaba el teléfono fijo. Al descolgar, una voz desconocida susurró al otro lado, una voz que no podía identificar pero que me heló la sangre. «Sabemos dónde está ella», dijo con calma amenazante. Mi corazón se aceleró, y una oleada de miedo y rabia me atravesó. ¿Quién estaba detrás de aquella llamada? ¿Qué querían de nosotros? Javier apretó el auricular con fuerza, pero no pronunció palabra alguna, como si estuviera evaluando cada sonido antes de responder. Mientras él hablaba en voz baja, una sensación inquietante me invadió. No era solo un peligro físico, había algo más profundo, una amenaza que tocaba las fibras más íntimas de mi vida. Sentí que todo el peso de aquella situación caía sobre mis hombros, y de repente comprendí que no era solo una invitada en aquella casa, sino una pieza en un juego mucho más oscuro y complicado de lo que jamás habría imaginado. En ese instante, Trueno comenzó a gruñir bajo, sus ojos brillando con un fuego salvaje.
Javier colgó el teléfono y me miró con una expresión que mezclaba determinación y preocupación. No es solo un intruso, murmuró, es alguien que nos ha estado observando mucho más cerca de lo que pensábamos. La tensión se volvió casi insoportable, y sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Pero lo más impactante llegó cuando Javier sacó del bolsillo un objeto que hizo que mi respiración se detuviera, una fotografía. En ella, clara y nítida, estaba yo, tomada justo el día anterior en la terraza, con el cabello al viento y una sonrisa despreocupada. Pero alguien había marcado mi rostro con una gran cruz roja, y debajo, en letras torpes y nerviosas, había una palabra: ¿compartirás? La imagen me dejó helada, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Aquella foto era una prueba irrefutable de que no solo estábamos siendo vigilados, sino que yo estaba en el centro de una amenaza personal y directa. Una sensación de vulnerabilidad absoluta me invadió, pero también una extraña mezcla de rabia y desafío. ¿Quién se atrevía a jugar con mi vida de esa manera? ¿Y por qué? Mientras Javier apretaba la fotografía entre sus dedos hasta arrugarla, Trueno se puso en guardia, mirando hacia la puerta que conectaba con el exterior cubierto de niebla. El aire se volvió denso, cargado de una energía que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Su teléfono sonó de nuevo, esta vez con un número desconocido que Javier miró con desconfianza. «Es mi móvil», susurré con voz temblorosa. Lo dejé en el coche. Mi mente se nubló por completo. Ellos estaban más cerca de lo que imaginábamos. No era solo una amenaza lejana, estaban aquí, acechándonos en la penumbra, esperando el momento justo para atacar. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Que aquella noche, en esa casa perdida entre viñedos, había empezado una batalla que iba mucho más allá de lo que podía comprender. La llamada que Javier recibió en su móvil fue como un disparo en la oscuridad. Su rostro palideció mientras miraba el número desconocido que aparecía en la pantalla. Con una mano firmemente aferrada al teléfono, respiró hondo y respondió, mientras yo me quedaba paralizada, sintiendo como la tensión se apoderaba de cada rincón de la casa. La voz al otro lado era fría, calculadora, y cada palabra arrastraba una amenaza implícita que hacía temblar hasta los huesos. No pude escuchar todo lo que decían, pero el tono era suficiente para que supiera que estábamos en un juego peligroso, uno que no tenía reglas claras y donde solo uno podía salir indemne. Mientras Javier hablaba en susurros, sus ojos se clavaron en mí, llenos de una mezcla de ira y preocupación. Su mandíbula estaba tensa, y sus dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que parecía que podía romperlo. Al colgar, guardó el móvil en el bolsillo y se acercó lentamente, tomando mi mano con una fuerza que me hizo estremecer. «No podemos quedarnos aquí», me susurró con voz grave. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Alguien nos está acechando, y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me imaginaba quién podría estar detrás de todo aquello. ¿Era alguien de su pasado? ¿O un enemigo desconocido que nos había seguido hasta aquel remoto pueblo? La idea de que mi vida estuviera en peligro real era aterradora, pero también despertaba en mí una determinación inesperada. No podía simplemente huir ni esconderme, necesitaba entender, enfrentar y, si era necesario, luchar. De repente, un ruido sordo proveniente del exterior hizo que Trueno se levantara de un salto, sus orejas erguidas y sus ojos brillando con ferocidad. Javier tomó una linterna y, con Trueno a su lado, se acercó a la puerta principal. Yo lo seguí, sintiendo como el frío de la noche se colaba por cada rendija, mezclándose con el aroma a tierra húmeda y hojas secas. Afuera, la niebla se espesaba, envolviendo el jardín en un manto gris que ocultaba figuras y movimientos. Cuando Javier abrió la puerta, una ráfaga de aire helado nos golpeó, y por un instante, la luz de la linterna iluminó algo que me hizo soltar un grito ahogado, un trozo de encaje negro ensuciado con barro y hojas, colgando de la verja del jardín. Era un detalle pequeño, casi insignificante, pero para mí tenía un significado profundo y perturbador. Era parte de mi ropa interior, la que había dejado secándose en la terraza esa misma tarde. La confirmación de que alguien no solo nos estaba observando, sino que había entrado en nuestro espacio íntimo. Javier recogió el encaje con cuidado, su rostro endurecido por la rabia. «No es solo una amenaza», murmuró, «es una provocación. Quieren que sepamos que están cerca, que pueden tocarnos cuando quieran». Trueno gruñó bajo,
tensándose como una cuerda a punto de romperse. Sentí como el miedo se mezclaba con una oleada de adrenalina, y mi cuerpo reaccionó con un impulso de proteger lo que ahora consideraba mío, aquel hombre, aquel perro, aquella casa. Volvimos al interior, y mientras cerraba la puerta con llave, una pregunta resonaba en mi cabeza con fuerza. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué yo? Y, sobre todo, ¿cómo iba a enfrentar todo aquello sin perderme en la oscuridad que lentamente comenzaba a envolvernos? Javier me miró con una intensidad que me dejó sin aliento y, con una voz que apenas era un susurro, dijo, esto no ha hecho más que empezar. La noche aún guardaba secretos, y yo estaba dispuesta a descubrirlos, aun cuando el precio fuera más alto de lo que podía imaginar. La tensión en la casa alcanzó un punto de inflexión que parecía hacer temblar hasta los cimientos mismos de aquel refugio perdido entre viñedos. Cada instante estaba cargado con una electricidad palpable, como si el aire estuviera a punto de estallar en un torbellino de emociones y peligros. Trueno, ahora erguido y vigilante, parecía un gigante imponente, una fuerza de la naturaleza que absorbía y reflejaba toda la intensidad de la situación. Su pelaje, erizado y oscuro bajo la luz temblorosa de las velas, era una armadura viviente que me recordaba lo frágil que era yo en comparación con su poder bruto. Javier y yo estábamos atrapados en un círculo invisible, unidos por la amenaza que nos rodeaba y por un deseo creciente que ardía en silencio entre nosotros. Su mano, áspera y firme, recorría mi piel bajo la suave tela de satén, y cada roce enviaba ondas de calor que me hacían olvidar, aunque fuera por un momento, el peligro que acechaba. La mezcla de miedo y deseo creaba una tensión insoportable, una danza peligrosa en la que cada gesto podía ser tanto una caricia como una advertencia. El sonido de un crujido lejano rompió la quietud, y Trueno reaccionó instantáneamente, lanzándose hacia la puerta con un rugido que retumbó en las paredes. Javier me empujó suavemente hacia atrás, su cuerpo bloqueando la trayectoria del perro mientras él mismo se preparaba para enfrentar lo desconocido. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirlo aplastando mi pecho. Y entonces, una sombra apareció en el umbral, desdibujada por la luz tenue y la niebla espesa que envolvía el exterior. Mi corazón se detuvo por un segundo. La figura avanzó lentamente, revelando un rostro que no esperaba. Era alguien cercano, alguien que creía perdido, alguien que traía consigo secretos y heridas que creía enterrados. La sorpresa fue tan intensa que casi perdí el equilibrio, y sentí como todo lo que creía saber se desmoronaba en un instante. Javier miró al intruso con una mezcla de incredulidad y furia contenida, mientras Trueno emitía un gruñido bajo, amenazante. La puerta quedó entreabierta, y el aire frío de la noche se coló en la casa, mezclándose con el aroma a madera quemada y piel cálida. La tensión alcanzó su punto máximo, como un volcán a punto de hacer erupción. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Aquella noche no solo pondría a prueba nuestra fuerza, sino también la lealtad, el amor y los secretos que nos unían. El silencio se rompió con una palabra, un nombre susurrado que resonó en mis oídos como una sentencia. Todo cambió en ese instante. La historia que creía conocer se tornó en un laberinto oscuro y peligroso, y yo, Elena, me encontré atrapada en medio de un juego donde las piezas se movían con intenciones ocultas y destinos inciertos. Mientras la sombra avanzaba hacia nosotros, sentí como el tiempo se ralentizaba y la realidad se fragmentaba en 1000 pedazos. La noche se convertía en un escenario donde nada era lo que parecía, y cada suspiro contenía una promesa de tormenta. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a enfrentarla, aunque eso significara perderme para siempre en la oscuridad que ahora me envolvía. La figura que apareció en el umbral no era un extraño, sino alguien que había estado en mi pasado, alguien cuyo regreso desencadenaba una tormenta de emociones que creía dormidas. Sus ojos, fríos y calculadores, me atravesaron como cuchillas, y en ese instante comprendí que todo lo que había vivido hasta ahora era solo una preparación para lo que estaba por venir. Javier se mantuvo firme, su cuerpo tenso como un resorte, mientras Trueno emitía un gruñido bajo y amenazante, listo para proteger lo que consideraba suyo. La casa, que hasta entonces había sido nuestro refugio, se convirtió en un campo de batalla invisible donde secretos, traiciones y deseos se entrelazaban en una danza peligrosa. El aire estaba cargado de electricidad, cada palabra y gesto cargados de un significado que escapaba a mi comprensión pero que sentía en cada fibra de mi ser.
La presencia de aquel hombre traía consigo un pasado que creía enterrado, pero que ahora resurgía con la fuerza de un huracán. Javier y aquel visitante intercambiaron miradas cargadas de historia, de heridas abiertas y de una tensión que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Trueno se colocó entre nosotros, un guardián feroz y silencioso, simbolizando la frontera invisible que nadie debía cruzar sin permiso. Yo, atrapada en medio de aquel triángulo de poder y peligro, sentí como la realidad se deshacía y se reconstruía a mi alrededor, obligándome a enfrentar verdades que hasta entonces había preferido ignorar. La noche avanzaba y, con ella, la intensidad de aquel encuentro. Palabras susurradas, promesas rotas y amenazas veladas llenaban el espacio, mientras mi mente trataba de encontrar un sentido en aquel caos. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La seguridad de mi vida anterior se había desvanecido, reemplazada por una realidad donde el amor, el miedo y la pasión se entrelazaban de manera inseparable. En medio de la oscuridad, sentí la mano de Javier sobre la mía, un ancla que me recordaba que no estaba sola. Trueno, fiel y poderoso, continuaba a mis pies, su presencia un recordatorio constante de la fuerza que nos unía. Pero en el fondo, una pregunta resonaba con fuerza en mi alma: ¿qué precio tendría que pagar para sobrevivir a aquella noche y a los secretos que ahora amenazaban con destruirnos? Mientras las sombras danzaban en las paredes y el viento aullaba fuera, supe que mi vida estaba en juego. Que el destino me había llevado a un punto sin retorno, donde cada decisión podría ser la última. Y en ese momento, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por la incertidumbre, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque en aquella casa perdida entre viñedos, bajo la fría luz de la luna, había descubierto que la oscuridad no solo acechaba afuera, sino también en el interior de las personas. Y que para sobrevivir, tendría que enfrentarla cara a cara, sin miedo ni arrepentimientos. La historia de Elena, Javier y Trueno estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba.